¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da poder saludarlos, poder empezar juntos el fin de semana con toda la información importante. Muchas cosas ocurriendo y relevantes. Así que vámonos a lo más importante en un resumen. Lista yo, listos ustedes, para informarles que fue detenido en Argentina el contraalmirante de la Marina, Fernando Farías, que está prófugo desde agosto, acusado de formar parte de una red de huachicol fiscal aquí en México. Tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Y otra vez, detuvieron en Estados Unidos a Berta Gómez Fong, la esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Agentes migratorios la arrestaron porque fue suspendida una fianza que le permitió salir libre el 14 de abril. Está en proceso de deportación. Acá la requieren por peculado y robo. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para aclarar la participación de agentes estadounidenses en operativo contra el narco en su entidad. No se revelaron detalles. El cuerpo de Julio César, el tirador de Teotihuacán que mató a una turista canadiense, ya fue entregado a su familia. Su madre pidió a las autoridades que no revelen el destino final del cuerpo. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene una orden de aprehensión por feminicidio contra la suegra de Carolina Flores, que le disparó ahí en un departamento en Polanco porque la hizo enojar. La declaración del esposo de la joven, el video del ataque son desde luego parte de las pruebas. La solicitud de llevar ante la Asamblea General de la ONU la situación de las desapariciones en México ya fue turnada al secretario general. Por su parte, el gobierno reconoció los desafíos que implica este delito y reafirmó su compromiso para enfrentarlo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó al grupo multidisciplinario que va a acompañar a la presidenta en la revisión del TEMEC, de este tiroteo terrible en Teotihuacán. El cuerpo del tirador, que como saben, el agresor murió en este ataque, Julio César, ya fue entregado a su familia. Su madre pidió a las autoridades que no se revele el destino final. Y hay nuevas imágenes de lo sucedido en esa pirámide de la Luna. En el momento del horror, del pánico, las imágenes las grabó un turista, fíjese, con una cámara de 360 grados. Esto es justamente lo que nos permite tener finalmente todo el panorama. Las personas estaban en esta pirámide del Sol con esa vista maravillosa ante ellos. Aquí vemos avanzar al agresor ya preparándose para su ataque. Está ahí con su mochila, la mochila del escándalo, porque en ella metió armas, una pistola, cosa que nadie revisó, y así se aleja un poco de la gente para prepararse. Le toma poco tiempo, menos de 2 minutos, preparar el arma para comenzar a disparar, mientras vemos a los turistas tranquilos, desde luego, insisto, disfrutando el panorama, algunos, quién dijera, cargándose de energía, otros meditando, él preparándose para los disparos. Se ve luego, insisto, esto es captado por un visitante de Teotihuacán que instaló en ese punto una cámara 360, así que hay imágenes de todo lo que ocurría en esa, explanada de la pirámide, y por eso es tan revelador esto que ahora se difunde. No es que el visitante estuviera específicamente grabando al agresor, sino que estaba grabando a todos, pero desde luego tomamos la parte que nos interesa. Aquí las personas todavía con calma, descendiendo despacito. ¿Por qué? Porque, aún seguía preparándose Julio César, el agresor, pero ahí, las primeras detonaciones. Get down, get down. Get down, get down, bájense, bájense, es lo que dice uno de los visitantes extranjeros, y ahí a bajar a toda velocidad con las dificultades que implica
el hacerlo en una escalinata como esa. Coño, tranquila. Hay nuevas detonaciones que, bueno, pues desde luego aumentaron el miedo, porque en los primeros balazos se notó el desconcierto, incluso se percibe que algunos miran al cielo, ¿no? Confundieron el ruido con lo que supongo en su momento pensaron eran cohetes, acompañados de fuegos artificiales, pero ya esas segundas detonaciones dejaron muy claro que se trataba de balazos. Ya la gente estaba bajando pues desesperada y a mayor velocidad. Ahí sigue todavía se podía ver a distancia el agresor y bueno, pues el visitante que había instalado esa cámara 360 fue uno de los que desde luego descendió para ponerse a salvo. Pero esta imagen que captó, pues hoy es muy esclarecedora. Nos da pues una visión muy clara y muy amplia de lo que ocurrió ese día en Teotihuacán. Stay against the wall. Ya incluso abajo siguen recibiendo, pues, digamos que no instrucciones, pero consejos entre ellos. Hay que permanecer pegados a la pared, decía ahí este visitante en inglés, mientras los disparos continuaban. Espérate. Digo, cuando hay que correr. Hay también nuevas imágenes de los momentos posteriores al ataque, donde, bueno, pues desde luego se ve la angustia que pasaron los turistas que estaban en ese lugar. Ya una vez que ocurrió el atentado, pues ahí atendían a algunos de las personas lastimadas, otras desorientadas o con crisis nerviosa. Vemos a este policía auxiliar haciendo lo que puede para apoyar a la gente. Sí, está de aquel lado, ya vienen para acá la puerta 3. Y bueno, pues ahí, mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate, de las ambulancias. Ahorita viene. Y este esfuerzo para que se mantuviera despierto y se mantuviera consciente este visitante luego del ataque. En fin, que imágenes pues muy angustiantes. Muy angustiantes de esos los momentos posteriores a la agresión. La hermana del tirador, Diana Laura Jasso, se manifestó en redes sociales, dijo que ella está colaborando con las autoridades, que casi la totalidad de la información que se ha difundido es mentira. Por ejemplo, dijo que su hermano nunca mencionó ser originario de Tlapa Guerrero, como mencionó la Fiscalía Mexiquense. Dijo que en su momento ella y su mamá van a aclarar las cosas, que ella además no tiene por qué disculparse, no tiene ninguna responsabilidad, porque pues ella no cometió ningún delito. Bueno, pero déjeme ir a este otro caso relevantísimo, sí, que involucra a muy importantes integrantes de la Marina. El caso de esta red de huachicol fiscal operada por altos mandos de la Marina. Y es que ayer detuvieron en Buenos Aires, Argentina, a uno de los presuntos líderes de estas operaciones, el contraalmirante Fernando Farías, sobrino político del extitular de esa dependencia, Rafael Ojeda, que tenía una ficha roja de la Interpol, venía pues escondiéndose de la autoridad, estaba prófugo, de acuerdo al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La captura fue gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, los trabajos de inteligencia de fuerzas federales. García Harfuch reiteró que Farías tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Al momento de su detención tenía un pasaporte falso de Guatemala. Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de reconocimiento para que venga luego la extradición y ya lo manden a México.
Su defensa informó que ni la familia ni los abogados han sido notificados oficialmente. Una captura que se suma a la de su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, quien cayó en septiembre pasado y que está preso en el penal del Altiplano. Allá en Argentina también hubo reacciones. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que el contraalmirante entró a ese país desde Colombia con una identidad falsa y que no habrá impunidad. Lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente afuera. Argentina no es refugio de criminales. El que las hace, las paga. Y bueno, pues también las autoridades argentinas mencionaron que esta detención se logró gracias a la información de la CIA, esta agencia estadounidense. Y bueno, pues esto desde luego también, digamos que reenciende, aunque estaba muy encendida, la polémica en torno a la participación de agencias estadounidenses e incluso de agentes estadounidenses, digamos, en territorio mexicano o bien en asuntos mexicanos. Detuvieron también, ya por segunda vez, a Berta Gómez, la esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Los agentes de ICE la recapturaron y bueno, pues está en un centro de procesamiento en El Paso, Texas. Un juez suspendió la libertad bajo fianza que le habían dado el 10 de abril. Así que ya va a venir el proceso de deportación, porque hay la petición de la Fiscalía General de este lado de la frontera de que por favor venga para acá, porque aquí tiene pendientes acusaciones por lavado de dinero y por peculado durante la administración de su esposo. Fue, digamos, una muy activa primera dama. Esta semana en Coahuila se encendieron las alertas porque hubo amenazas de tiroteos en el Cebetis 34 de Piedras Negras. Y entonces ayer el plantel amaneció bajo un muy fuerte dispositivo de seguridad. Agentes municipales implementaron filtros de revisión y pues sí, a 2 jóvenes les aseguraron un cuchillo y una pistola de postas. Al entrevistarlos, los estudiantes dijeron que pues las armas las llevaban desde el fin de semana, cuando habían salido de la ciudad y pues olvidaron sacarla de la mochila y dejarla en sus casas. Imagínense. Es el contexto de violencia que se vive en el país. La jornada escolar se desarrolló sin problemas, pero sí hay estas amenazas en varias escuelas del país que han tenido efectos como ese, desalojos, alertas, el susto para los estudiantes. Algunas de estas amenazas asociadas a un reto viral difundido a través de medios digitales. En la Universidad Autónoma del Estado de México también seguridad. ¿Por qué? Por la amenaza de un tiroteo en la Facultad de Lenguas y en la Prepa 5 de Toluca, donde ya se reanudaron las clases. La rectora Marta Patricia Zarza dijo que presentaron una denuncia por estos hechos, destacó la coordinación con las autoridades y bueno, pues ahí van con las amenazas en distintos centros escolares, pero también hubo otra amenaza en la Clínica 64 del IMSS, allá en Tlalnepantla. Y bueno, pues desde luego en una clínica tiene otras implicaciones. Unas 1,400 personas tuvieron que ser evacuadas porque un derechohabiente se encontró ahí una nota, ¿no? Con la advertencia en los baños de que habría un ataque y entonces se movilizaron las fuerzas federales, las fuerzas estatales, llegó personal especializado, todo un operativo y pues no encontraron ningún dispositivo que pusiera en riesgo a la población. Pero imagínese, insisto, en una clínica, cuando tienes a personas que llegaron ahí por una urgencia médica y evacuarlas, pues desde luego tiene implicaciones, ¿no? Personas que tienen la salud física vulnerada y que ante un susto pues pueden vulnerarla más. Pues hasta la clínica llegó esta amenaza que resultó falsa. Le comparto esto que dio a conocer apenas esta mañana el INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Es el primer trimestre de este año. 61% de la población en este país se siente insegura. ¿Tú te sientes inseguro en donde vives? Las ciudades donde la gente pues vive con más miedo: Ecatepec, Guadalajara, Irapuato. Ahí el porcentaje de personas que viven en esas ciudades
y que lo hacen con miedo, que tienen una percepción de inseguridad, pero en general en el país hay una altísima percepción de inseguridad y bueno, me parece que sí, pues una percepción producto de la violencia que vemos por todas partes. Aquí en la Ciudad de México, un automovilista fue asesinado, ya sabe, unos tipos en moto, es la alcaldía Gustavo Amadero. La persona iba en su coche, lo atacaron a balazos. Todavía sobrevivió, se bajó del coche, corrió a buscar ayuda. Y pues ya cuando llegó a Insurgentes Norte, ya se desplomó. Poquito después perdió la vida. Los policías lograron detener a los responsables, a los 2 responsables. Así que bueno, por lo menos en este caso sí hubo detenidos. Me enlazo hasta la redacción. Kena Uribe, tienes un reporte de última hora. ¿Qué pasa? Te escuchamos atentos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Seguimos en la alcaldía Gustavo Amadero porque hoy ocurrió algo similar aquí en la Ciudad de México. Y fíjate que la versión cambió en cuestión de minutos. Un conductor murió tras estrellar su coche contra la fachada de un negocio en la colonia Ampliación Casas Alemán. Aunque al principio se reportó como un accidente por pedida de control, las investigaciones han cambiado el rumbo del caso. Peritos de la Fiscalía localizaron casquillos de bala a unos metros del coche. Incluso al revisar las cámaras de seguridad, las autoridades confirmaron que le dispararon mientras manejaba, lo que provocó que terminara proyectado contra el local. En este momento se informó que ya detuvieron a 4 personas presuntamente responsables de los hechos. Esta es información en desarrollo. Seguimos pendientes, Pau, porque esto también es noticia. Válgame, qué imagen esta que nos compartes, Kena. Pues así quedó este coche incrustado en el negocio. Te agradezco mucho y te pido que sigamos atentos. Fíjense, parece que nadie se salva, ¿eh? Ya les roban incluso a aquellos que se esfuerzan cotidianamente por ayudar a los más desfavorecidos. Se robaron un camión que tenía artículos de donación con un valor como de 2 millones de pesos. Esto era para reconstruir la Villa de las Niñas allá en Acapulco. La organización Reinserta hizo esta denuncia. El camión con las donaciones llegó el 16 de abril, ahí al DIF de Acapulco. Ya ve que pues Acapulco ha tenido que librar muchas batallas entre huracanes, inseguridad, autoridades ineptas. Y bueno, pues llegaron los donativos, vamos ahora sí a esforzarnos todos para reabrir esta casa de las niñas y que les roban las cosas. Imagínense nada más, cuando ya estaban alistando el evento para entregar los donativos, ya no estaban. Esto dijo Saskia Niño de Rivera, que encabeza Reinserta. La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, realmente ha brillado por su ausencia y por su indiferencia. La hemos buscado, le hemos escrito, le hemos invitado a ver este proyecto, hemos hecho eventos y realmente no ha estado, no ha dado la cara por estas niñas. Y pues sí, un robo está mal en cualquier circunstancia. Pero oiga, robarse eso que va a ser entregado a niñas huérfanas, o sea, ya, ¿qué más? ¿Qué más puede haber? Déjeme ir a esto, muy importante. Ayer el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, se reunió con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para hablar, obviamente, de la participación de agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en esa entidad. Fue un encuentro rapidito, menos de una hora, en medio de toda esta tensión que hay entre el gobierno federal y el estatal por la posible violación a la soberanía y a la Ley de Seguridad Nacional. Ya ve usted que los medios estadounidenses han asegurado que eran agentes de la CIA y que sí participaron en el operativo para desmantelar narcolaboratorios. Y la presidenta Sheinbaum desde un principio dijo, pues yo no estaba enterada y el gobierno estatal tiene que aclarar. Y bueno, la presidenta dijo que buscó a la gobernadora. De hecho, esta mañana en la conferencia mañanera tocó el tema. Dijo que, bueno, pues ya el secretario le dio a la gobernadora toda la información, le recordó las leyes que debe seguir para poder colaborar con un gobierno extranjero. O sea, no han dicho con claridad qué, ¿no?
quiénes eran los agentes, de qué corporación, qué hacían realmente en Chihuahua, si se violó o no la soberanía. Y bueno, pues ahí está entonces aún este caso donde hay más preguntas que respuestas. Por lo pronto, el líder de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, le pidió al Senado, imagínense, iniciar un proceso de juicio político para destituir a la gobernadora de Chihuahua por violaciones a la Constitución y por traición a la patria. En el Senado, un foro de especialistas y autoridades electorales concluyó que la elección judicial del 2027 representa un riesgo crítico para la estabilidad operativa y financiera del país. Dicen que debe aplazarse el proceso para el 28 y que así la designación de jueces no coincida con las elecciones intermedias. O sea, el mismo año se van a renovar 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y además jueces. La consejera del INE, Rita Abel, dijo que el costo de mantener la fecha actual ascendería a 15,000 millones de pesos. Esto casi duplica el presupuesto usado para la elección federal en 2024. ¿Qué le digo? Va a ser complicado. Pero déjeme saludar otra vez a Irán. Ya es la media, querido. Nos arrancamos con la información en breve, mi Pau, porque dan 150 años de cárcel a Adrián Mauricio Sánchez Mitre. Él es excomisario de Nicolás Romero en el Estado de México, detenido durante la Operación Enjambre, acusado también de secuestro express con fines de robo y extorsión. Y encontraron muerto a un guardia de seguridad en un edificio de la Ciudad de México. Autoridades ya investigan las causas. Además, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional bloquearon un circuito interior, todo esto para exigir la destitución del director general de Arturo Reyes Sandoval. Denuncian irregularidades en diversas escuelas de la institución. Una camioneta de transporte escolar volcó sobre la carretera federal México-Toluca en la alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México. 15 estudiantes resultaron heridos y la camioneta pues así quedó. En más información metropolitana, un automovilista golpeó un tubo de gas y provocó una fuga. Todo esto en la calzada de Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Tras varios minutos de tensión, bomberos afortunadamente lograron controlar esta fuga. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal recibió nominaciones en los premios World Summit on the Information Society por las soluciones para el bienestar social. Y Jalisco se convirtió así en el primer estado en garantizar cobertura médica universal y gratuita para niños. El gobernador Pablo Lemus anunció que 1.6 millones de estudiantes de educación básica serán afiliados automáticamente al seguro médico estatal. El canciller Roberto Velasco tuvo una conversación telefónica con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, para hablar del fortalecimiento de los organismos internacionales. Banco Multiva presenta. El peso frente al dólar, 17,40. La bolsa mexicana, una pérdida de 0.30%. Y el TEMEC. A ver, el primer ministro canadiense Mark Carney dijo que los aranceles de Estados Unidos para el aluminio, acero, productos forestales y coches violan el TEMEC. Dice que las medidas de Trump no son coherentes con las reglas comerciales. Mientras tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó a los expertos que van a acompañar a la presidenta en la revisión del TEMEC: Julio Verdegué, secretario de Agricultura; Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico; Diana Alarcón, del Banco Mundial; Roberto Laceri, de Bancomext. Y bueno, pues ellos estarán respaldando al equipo mexicano justamente para esta negociación. Y bueno, pues le informo también, me apena tener esto, discúlpenos, tenemos un problema técnico. Decirle que Esteban Moctezuma, que todavía es embajador de México en Estados Unidos, dijo que el anuncio no lo tomó por sorpresa, que bueno, pues ya habían dialogado previamente esto de su cambio en el cargo y que va a estar en funciones hasta que se completen los tiempos del proceso diplomático. Banco Multiva presentó.
le informábamos de esta inauguración ya casi del tren. En realidad, bueno, es una reinauguración, el tren suburbano que conecta la Ciudad de México con el aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA. Están tratando de conectar mejor a este aeropuerto para que pues se utilice tantito más, porque está tan lejos que se usa poco. Y bueno, pues ahí está el tren que se va a inaugurar este domingo 26 de abril. El tren se va a llamar también Felipe Ángeles y va a pasar de operación privada a pública. O sea, se adquirió la participación que tenía una empresa española, CAF, en fin, que ya es entonces un tren público que se llamará Felipe Ángeles. El tren y el aeropuerto, ambos Felipe Ángeles. ¿Saben quién fue Felipe Ángeles? No. Bueno, pues me parece que amerita ir a la escuela para recordarlo juntos. Blas, bienvenido. Hola, con tu ritmazo. Rosy, bienvenida. Gracias, queridísima maestra. Alumna. Felipe Ángeles fue un general mexicano. Él estudió en el colegio militar, destacó pues por su talento, se graduó, fue maestro, llegó a ser incluso director del colegio militar. Participó después en la Revolución Mexicana. Y bueno, pues destaca sobre todo porque él se mantuvo leal a Francisco I. Madero. O sea, aunque mataron a Madero, Felipe Ángeles siguió siendo leal. No apoyó a quienes traicionaron a Madero, siguió defendiendo sus ideales. Y bueno, ya luego se unió a Francisco Villa, siguió en la revolución y pues le pasó lo que a casi todos en ese movimiento. Terminó capturado y fusilado. Pero justamente por su lealtad es recordado y por eso casi todo se llama como él, Felipe Ángeles. Queridos alumnos, muchas gracias. Este tiroteo en Teotihuacán, fíjese que hay, bueno, pues nuevas imágenes difundidas luego de lo ocurrido ahí. Una guía de turistas justamente captó cuando empezaron los disparos en contra de los visitantes de la zona. ¡Ese p*** loco! Tiene una pistola. ¡Tiene una pistola! Está disparándole a la gente. ¡No! ¡Háblenle a la policía! Güey, perdí a mis clientes, no sé dónde están. No sé, le está disparando al aire. Pero hay gente arriba. ¡Ya va para arriba! ¡Ya va para arriba! ¡Bájense, chicos! ¡Corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! Y fíjese, hablábamos pues con mucho énfasis de la falta de los protocolos mínimos de seguridad, del escándalo que es que una persona pues pudiera entrar con una pistola y con armas blancas en su mochila a un espacio pues tan importante, ¿no? Desde septiembre de 2024, trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia le entregaron al gobierno federal informes en los que expusieron los datos sobre la seguridad y el resguardo a los visitantes. Hablaron de los museos y de las zonas arqueológicas, de la situación precaria del organismo, porque les recortaron muchísimo el presupuesto para seguridad. Y pues sí, si no hay cómo pagarle a un guardia de seguridad, pues no hay guardia de seguridad. Es así. Y no en todos los casos, insistimos, se puede aplicar la austeridad. Me voy a enlazar rápidamente con mi compañero José Antonio García. ¿Qué nos reportas, José Antonio? Te escuchamos atentísimos. Buenos días. Hola, Pau, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Una intensa movilización de los servicios de emergencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, elementos de peritos, y bueno, pues se ha localizado hace unos minutos el cuerpo presuntamente de una mujer que se encuentra embolsada.
Esto es en la zona de Río de los Remedios y la avenida Gran Canal, a un costado de la colonia San Felipe de Jesús. Y bueno, pues tal parece que esta situación tiene relación con un acontecimiento que ocurrió en la madrugada, la muerte de una persona que a bordo de un vehículo se impactó contra la barda de una casa. Posteriormente, bueno, pues al hacer la revisión de esta persona se le encontraron varios disparos de arma de fuego dentro del vehículo y bueno, pues parece que todo tiene una relación. Hay pues hasta el momento 9 personas detenidas y pues esta situación que se acaba de registrar hace unos minutos. Está cerrada la incorporación de Río de los Remedios hacia la zona de la avenida Gran Canal para que bueno, pues lo tome en consideración las personas que se van a desplazar a este lugar. La información que tenemos, Pau. Buen día. Y te lo agradezco muchísimo. Bueno, qué terrible. Gracias, muchísimas gracias por el reporte. En Sinaloa, las autoridades dijeron que hay la posibilidad de que Leandro Isidro Beltán, el último minero ahí atrapado en la mina Santa Fe, esté refugiado en una zona no inundada. Ya son 29 días del derrumbe. Los equipos de rescate pues siguen haciendo este esfuerzo muy intenso. De hecho, han localizado algunas piezas pequeñas del carrito en el que se trasladaba el minero y bueno, pues siguen con la búsqueda. En Chihuahua asesinaron a Lina Alejandra Rodríguez. Ella era la secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México. Un tipo entró al negocio de granos donde esta empresaria estaba y la atacó, agredió también a otras mujeres. Lina Alejandra murió en el lugar, no se conoce el saldo de este ataque y bueno, pues ya saben, ¿no? Las autoridades condenaron los hechos de violencia, dijeron que van a investigar, pero sí, uno y otro caso de agresiones en contra de mujeres. Lo brutal, lo tremendo es pues ver las cifras y confirmar que el lugar más peligroso para una mujer es su propia casa. La violencia intrafamiliar, que es descomunal, y bueno, pues que en este caso terminó con la vida de Carolina Flores. Ella fue reina de belleza, ella pues sí, en su momento fue considerada la mujer más bonita de Baja California, se mudó a la Ciudad de México, casada, y bueno, pues tenía claramente problemas graves con su suegra y sí, la suegra le disparó. Ya existe una orden de aprehensión en su contra. Esta es la información que hay al respecto. ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, loca? Nada, te me hice enojar. ¿Qué te pasa, loca? Es mi familia. Tu familia es mía. Tú eres mío y ella es tu. Así, con esa frialdad, Erika justificó haberle disparado 12 veces a su propia nuera en un departamento de Polanco. 6 impactos en el tórax y 6 más en la cabeza terminaron con la vida de Carolina Flores Gómez el pasado 15 de abril. El video de un monitor doméstico captó la secuencia de cómo comenzó el horror. Primero se observa a Erika platicando, con las manos en los bolsillos, caminando hacia otra habitación del departamento. Mientras los perros juguetean, ella regresa. Ahora con una mano en el bolsillo y con la otra tocándose el cabello, mientras le pide a Carolina que le regale un poco de agua. Carolina camina hacia la cocina, mientras Erika la sigue. Segundos después, se escuchan los disparos. Su esposo Alejandro Sánchez entra a la habitación con su bebé de 8 meses en brazos. El audio revela una posesividad extrema de la madre hacia el hijo. ¿Qué loca? Nada, te me hice enojar. Pero lo más perturbador ocurrió después. Alejandro no llamó a la policía, esperó 24 horas para denunciar ante la fiscalía, alegando que temía que su hija terminara en una casa hogar. Un día entero convivió con el cuerpo de Carolina, dándole a su madre el tiempo suficiente para escapar. Pero, ¿quién era Carolina? Lejos de las crónicas rojas, Carolina Flores Gómez era una joven de 27 años, llena de sueños, originaria de Ensenada, Baja California.
En 2017 se coronó como Miss Teen Universe de su estado, consolidándose como una figura reconocida en el modelaje y las redes sociales. Carolina había decidido pausar su carrera para dedicarse a su faceta como madre. Reina Gómez, madre de Carolina, rompió el silencio sobre la relación que su hija mantenía con su suegra Erika. Según su testimonio, aunque existían roces, estos parecían no salirse de lo habitual en una convivencia familiar. Que eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra. El clásico, no le echo de comer a mi hijo, ese tipo de cosas que son para mí normales, pues. Vivían juntos. Sin embargo, las investigaciones han dado un giro determinante. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que ya se liberó una orden de aprehensión en contra de Erika N. por su presunta responsabilidad en estos hechos. Te informó Kena Brito. Precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó por los feminicidios en México. Este delito y otros como la trata de personas, la trata de menores, el comercio sexual. Dijeron que en su informe 2025 encontraron que la defensa de esos derechos sigue siendo peligroso en México. O sea, defender los derechos humanos, ser un activista en este país es sumamente peligroso. A muchos activistas los desaparecen. Justamente el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU habló de lo que ocurre en México. Toda la información ya fue enviada a la Asamblea General. Pues se verá si el tema llega hasta esa asamblea y por lo tanto también la ayuda internacional para tratar de frenar las desapariciones y para investigar de manera más eficiente las que ya existen. Justo después de la visita del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, el gobierno federal reconoció que enfrenta grandes desafíos en torno a desaparición forzada. Gobernación y Cancillería sostuvieron que México pues seguirá siendo su mayor esfuerzo para combatir este delito. Precisamente allá en la Unión Americana, otro golpe al cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro sancionó a 23 personas y empresas vinculadas a esa organización. Como saben, están en este esfuerzo por golpear la cadena de producción y sobre todo ir tras el dinero. Así que incluyen a proveedores químicos, intermediarios y pues un nuevo golpe. Sobre todo quienes trafican con el fentanilo. Aquí en México, la Unidad de Inteligencia Financiera hizo el análisis de justamente esas 23 personas y empresas sancionadas por el Tesoro. Identificó el uso de estructuras empresariales que facilitan la adquisición, traslado y venta de precursores químicos y presentó denuncias ante la Fiscalía General. O sea que otra vez, ¿no? Tiene que el Tesoro estadounidense señalar a las empresas acá y entonces sí ya la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda descubre que usaban a empresas para lo que necesitan, lavar dinero, seguir traficando. En Tamazula, Durango, detuvieron a 10 personas vinculadas a este grupo conocido como Gente del Guano. Es un grupo vinculado a Aureliano Guzmán, el hermano del Chapo. Detuvieron a Abel N., reconocido como persona cercana al líder de esa organización, que ya son tantas que entiendo que es confuso, pero pues ahí detenidos estos cercanos al grupo criminal del hermano del Chapo. Por otro lado, el operativo, pero en el cruce fronterizo de Nogales, Arizona, una mujer estadounidense que trató de meter más de 21 armas, traía lanzagranadas, cargadores, ahí venía a México. Con todo eso que, pues desde luego llega a manos criminales y termina generando aún más violencia en nuestro país. Nos vamos con el clima, mi Pau, para que vayan planeando este fin de semana. Para hoy se esperan rachitas fuertes de viento, viento rico y lluvias en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas y Veracruz. Mientras tanto, se mantiene una onda de calorcito en gran parte del país, especialmente en Durango, Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Bueno, calorón más bien, la verdad. Casi 40 grados, por ejemplo, en Sinaloa. Para la Ciudad de México, una máxima de 25, una mínima de 12. Soleadito, pero con probabilidad de lluvias del 45%, y ahora sí ya lavé el coche. Bueno, algún día había que lavarlo. Pues sí, ya le tocó. Ya tiene amparo. Así que
Jesús Maximiano, el doctor de los sueros contaminados, seguramente está más tranquilo. Se murieron 8 personas en Hermosillo, Sonora, por los sueros contaminados, pero un juez federal le otorgó el amparo al doctor, así que, pues por ahora, este amparo impide su detención. La Fiscalía de Sonora informó que el 24 de abril va a ser la audiencia, se va a determinar si lo pueden o no presentar ante un juez por homicidio culposo, por mala práctica médica. Ya las autoridades le embargaron 16 coches, 7 propiedades, inmovilizaron sus cuentas y bueno, pues lo que buscarán será con ello garantizar la reparación del daño a las víctimas. Y estas imágenes se las presenté hace un par de días, un asalto que ocurrió en el túnel que conecta Santa Fe con Vistahermosa. Así, los rateros que llegaron en motocicleta a este túnel de la Ciudad de México le quitaron las llaves del coche a un conductor, le robaron un reloj de lujo y luego escaparon. La buena noticia es que hay 4 detenidos por estos hechos y por lo menos, bueno, pues estos detenidos no solamente participaron en ese asalto, sino en por lo menos otros 5 robos automovilistas. 2 de los detenidos son colombianos. La policía les aseguró 80,000 pesos, armas, 2 coches. Por suerte está Sajid, ya saben cómo es, recorriendo este país con verdaderas delicias. ¿Has probado el atole de aguacate? No. ¿Cómo? ¿A qué sabrá? ¿Has probado los tamales de habanero? No, ¿a qué Sajid, sabrá? ¿sí? Sajid, ¿sí? Así es, mi buena, era la mezcla perfecta, tamales y atole. Solo emprendedores quieren saber de qué se trata. ¡Vámonos! A ver, cuéntame cómo llegas a este mundo del atole, los tamales, que sin duda alguna todos agradecemos. Y claro, sí, pues mira, ya sabes, los momentos de necesidad, pues ahí nos dieron, tuvimos que ponernos a trabajar. Dijimos, pues con unos tamalitos a vender, ya que siempre empezamos en la fiesta de nuestros hijos, dábamos tamales y la gente se los quería llevar y nos preguntaban, ¿pero va a haber tamales para ir? Entonces, así decidimos empezar. No, y además empezaron ustedes como a innovar, no solo los mismos sabores. Sí, por supuesto, yo digo que tamales y atoles donde sea venden, y si no le metemos un plus, algo más, no hay jale, ¿no? Entonces, atole y tamales. ¿Y de qué sabores y colores hay? Nuestro hit, lo que más pega es el tamal de costilla en habanero. Sí, también atole de aguacate, atole de laurel, de malanga. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué le dirías a los chavos o chavas que como que no se animan a emprender su propio negocio? No, ¿por qué no? Tienen que hacerlo. Cuando uno quiere, siempre puede. Esa voz me agrada. Pues nosotros regresamos allá al estudio. Ahora, oye, no, ¿y qué onda con el de habanero? No tienes bolillo. No, de aquí al cliente lo que pida. A ver, échamelo. Dale. Eso, como los hombres. Sí, lo hacemos también para los chilangos. Ahí te dejo el micrófono. Órale. Ay, se enchiló porque ya no dijo nada. Ya no abrió la boca. Nosotros más enchilados porque no nos trajo. Exacto. Queremos el tamal. Exactamente. Yo al fin encontramos el método para callarle la boca a aquel. Nuestras mamás andan con todo. Háblale a la familia. Es para que todos nos vayamos felices al fin de semana. Queridos vecinos, ¿cómo están? Les fue bien, ¿eh? Hello. Estaba criticando a Pepe en los videos, nada más les digo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Te cuente. Que no me gustaron los videos, pero hoy traigo Pero qué tal que me está poniendo un 4 para ver si me atrevo a decir. No, pues si quieres, si miente tantito, Pepe. Pepe, te tengo una propuesta. Dime. El lunes, éntrale tú a las imperdibles y Pero miren lo que les traje hoy. Miren lo que traemos hoy. Vilma Picapiedra, guapísima. Ay, está hermosa. Ay, ya quisiera, Vilma. Y el lunes me viene el doctor. El martes el doctor le entra. Yo les mando un video. Órale, pues. ¡Los quiero!